Hola, muy buenos días. Hoy tenemos con nosotros en la Radio Morada de Ciudad Lineal a Roberto Sotomayor. Roberto es vecino del barrio, es deportista de élite, mediofondista, 3 veces campeón de Europa y 2 veces campeón mundial. Subcampeón mundial. Subcampeón mundial, perdón, ya Que te ya has me gustaría ser entendido. campeón mundial. Sí. Actualmente es miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Y está muy implicado en la lucha contra las casas de apuestas y la ludopatía. Roberto, bueno, es un placer que estés hoy con nosotros. El placer es mío. Sí. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, para nosotros eres un deportista típico, porque no estamos acostumbrados a que los deportistas opinen de política, luchen contra las lacras sociales como la ludopatía, se impliquen en la cultura. Eres además un lector empedernido de libros de historia Sí, y de novela. Luego al final te vamos a pedir que nos recomiendes una. muy bien. Y yo animo a todo el mundo a que siga a Roberto en sus redes, en Twitter y en Twitch. Muy bien. Y bueno, háblanos un poquito de qué te preocupa de los efectos de la ludopatía y de las casas de apuesta en nuestro barrio. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Hay una cosa antes de empezar con el tema de la ludopatía, como has dicho que soy un atleta típico, un deportista típico. En realidad hay muchos deportistas, ¿no? que sí que hablan de política. La triste realidad es que en España nos cuesta mucho todavía significarnos políticamente cuando se trata de ser de izquierdas, ¿no? O sea, es como hay deportistas que dicen que son del Partido Socialista y no pasa nada, deportistas, compañeros o excompañeros, pues yo ya estoy fuera, como digo, del negocio, que admiten que votan al Partido Popular, incluso a Vox, y no pasa nada. Pero cuando te relacionas con un partido como Podemos o como Unidas Podemos, la cosa cambia, ¿no? O sea, existe todavía esa estigmatización como si fuésemos un bicho verde, ¿no? Y eso es un problema que tenemos, yo creo, que de cultura democrática aquí en España. Pero sí hay deportistas que se significan políticamente. En cuanto a la primera pregunta que me has hecho, la ludopatía es un tema que yo creo que es un tema muy complejo, porque yo creo que es un tema que incide en diferente, habría que verlo desde diferentes perspectivas, ¿no? En primer lugar, porque es un tema que incide principalmente a la juventud, ¿no? La juventud en España empieza a tener ya el concepto de que tienen faltas de expectativas de futuro, ¿no? Y todo esto viene relacionado con el juego, ¿no? Con el llamado juego, que yo no me gusta poco llamarlo juego, porque creo que de juego tiene poco, son apuestas, que se han implantado desde hace pues, prácticamente una década, ¿no? Desde el 2012, que hay una explosión en Internet con las operadoras internacionales que invaden las redes para poder apostar, y lo que se ha hecho ha sido, bajo mi punto de vista, un manoseo del deporte, ¿no? Un manoseo del deporte en donde los chavales ya no ven partidos de fútbol, ven una oportunidad de ganar dinero si hay un penalti o si hay un córner, y yo creo que esto está haciendo mucho daño a la juventud, sobre todo a la juventud. Y creo que es un tema que hay que abordar y que tenemos la necesidad de abordarlo porque los datos y las cifras nos dicen que cada vez son más altas las cifras de ludopatía. Que en nuestro distrito abundan las casas de apuestas, es tremendo. ¿Por qué crees tú que se sitúan en barrios humildes? Pues evidentemente es una política que tienen ellos muy, muy clara, muy decidida, en rentas medias, bajas. El sector del juego siempre dice, bueno, implantamos aquí las casas de apuestas porque los alquileres son más baratos. No es verdad, ¿no? Es una mentira, es una falacia, porque no hace falta más que entrar a una casa de apuestas para darse cuenta toda esa luminosidad, todo ese decorado cuesta un dinero, ¿no? Al final no es tanto lo que les cuesta crear o alquilar un local para montar una casa de apuestas, es que ellos tienen la apuesta decidida porque saben dónde hay que ir, ¿no? Que es a las rentas medias bajas, sectores de la población en donde las tasas de desempleo son muy altas. Se aprovechan un poco de la desesperación, ¿no? Entonces, las cifras están ahí. Son los barrios donde más casas de apuestas, ¿dónde son? Pues son en los barrios, a mí me gusta llamarles por su nombre, barrios pobres. Esto de barrios vulnerables, sí. Estamos como intentando adornar, digámoslo claro, barrios pobres, no pasa nada. Yo provengo de un barrio pobre y no me importa decirlo. Van a los barrios pobres y van a la gente pobre para engancharles. Y sobre todo, cada vez más a la gente más joven, ¿no? Sí. Esta era la siguiente pregunta, que ¿por qué crees que cada día se enganchan más jóvenes? Porque han manoseado el deporte, han generado una adicción, a los chavales se les ha explicado, se les está enseñando una forma de ganar dinero fácil, ¿no?
y es el ejemplo claro que lo hemos tenido en la sociedad con los políticos, ¿no? Los políticos que han hecho durante los últimos 15 años ganar dinero de manera fácil, al menos sea la política, y esto culturalmente ha significado que a la gente joven la cultura de esfuerzo no se les ha enseñado. Entonces la gente quiere respuesta rápida, ¿no? El apostar, ganar dinero rápido, fácil y sin... Van a la gente joven porque saben que ahí es donde las probabilidades de caer en una adicción son muy altas, ¿no? Y no solamente estamos hablando de gente joven, sino de menores de edad. Hay menores de edad. Nos están diciendo los profesores en los colegios que los chavales con 14, 15 años cada vez más juegan en las casas de apuestas, además en el teléfono. El teléfono es un arma letal para ellos porque desde el teléfono pueden realizar apuestas y es complicado, ¿no? Y evidentemente van a la gente joven porque saben que hay un nido de adictos, ¿no? para crecer en sus negocios. ¿Y las familias de estos jóvenes son conscientes de este peligro? Evidentemente, sí, claro, lo que pasa es que se dan cuenta cuando es tarde, ¿no? El problema que ha habido en España un poco es la normalización del juego, de las apuestas. Ha habido una normalización. Hemos tenido durante 10 años un constante martilleo de las casas de apuestas en televisión y en radio. Hay un dato que está ahí, que en el año 2017 hubo en España más de 2.744.000 anuncios entre televisión y radio. Ese dato es demoledor, porque esto lo que dice es que ha habido una exposición total de las casas de apuestas a la población. Con este dato, con este dato no podemos entonces sorprendernos de las cifras de ludopatía, de las cifras de juego problemático que hay en la población, ¿no? Yo me pregunto si en lugar de hablar de juego habláramos de un virus, ¿no? En España hay 1,5 millones de personas que sufren trastornos de juego problemático. Imagináronos si en lugar de ser un juego fuese un virus. Estaríamos hablando de una pandemia, ¿no? Pues esto es una pandemia. Esto es una pandemia que está azotando a la gente joven, que está azotando a sectores de la población vulnerables y tenemos que dar una respuesta. Este es un problema cada vez más grande que nos va a explotar en la cara y creo que las instituciones tienen que tomar cartas en el asunto. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Está asociado además a otras adicciones, al alcohol, las drogas, sin duda. la pornografía? Tiene mucho que ver con las adicciones al alcohol. Evidentemente el alcohol es como cualquier sustancia inhibidora, lo que te permite es seguir apostando, seguir compulsivamente. Hay un dato que a mí me parece importante decirlo aquí, es desde la perspectiva de género, que son las mujeres. Las mujeres juegan, claro que juegan. Las mujeres llegan más tarde a los centros de rehabilitación y llegan mucho más deterioradas. Además, las mujeres, 70% de las mujeres jugadoras sufren violencia de género. Tiene mucho que ver también las mujeres que sufren violencia de género por parejas que tienen trastornos con el juego y que además consumen drogas y alcohol, se vuelven violentos. Tiene mucho que ver, la gente joven no solamente tiene adicciones al juego, es que tiene adicciones al alcohol, tiene adicciones a las drogas. Las casas de apuestas son centros donde se blanquea el dinero, donde se consume droga. Los chavales tienen adicciones a los juegos monetizados de los teléfonos móviles, a las criptomonedas. Cada vez tenemos más problemas con este tema, precisamente. Hoy leí una noticia en donde el regulador británico y la CNMV hace poco advertían de los problemas de la publicidad engañosa de las criptomonedas. En realidad estamos ante un ejército de adictos, ¿no? En donde los chavales no solamente tienen problemas con el juego y con las drogas y el alcohol, sino con otro tipo de adicciones. Sí, ¿y qué alternativas de ocio les planteamos a nuestros jóvenes? Pues en primer lugar lo que habría que hacer es tener centros para que la gente se pueda reunir. Nosotros estamos aquí en un lugar de nuestro círculo en donde los vecinos y las vecinas se juntan, ¿no? Pero no es así en el resto de Madrid. En Madrid no hay centros para que la gente se pueda reunir, para que la gente pueda... en algunos lugares de España no hay bibliotecas. Yo hace un mes y medio estuve en Badalona ayudando y colaborando y prestando apoyo a una asociación de vecinos que intentan parar la apertura de un bingo, ¿no? En Badalona la biblioteca municipal lleva cerrada 2 años y medio porque no funciona el aire acondicionado. A mí esto me parece inadmisible. En algunos pueblos de España no hay instalaciones deportivas, no tienen los chavales maneras de practicar deporte, no hay profesores de educación física, no hay centros culturales. Yo creo que las instituciones, los ayuntamientos, las comunidades tienen que estrujarse un poco el cerebro, que para eso se les paga el sueldo, para que trabajen precisamente. Aquí en Madrid se hacía hace muy poco, hasta hace unos años, no sé si os acordaréis, que los polideportivos se cerraban a las 12 de la noche o había unas jornadas, no me acuerdo muy bien cómo eran. La noche joven. La noche joven era, ¿no? Noche joven. Y los polideportivos cerraban a las 12. Sí. Eso funcionó muy bien. La gente respondió muy bien a eso. Yo tenía un amigo que trabajaba precisamente
como educador social y me comentaba que esto funciona muy bien. ¿Por qué no se vuelve a repetir esto? ¿Por qué los ayuntamientos no se estrujan el cerebro para darles alternativas de ocio a la gente joven? Yo creo que la base principal está en eso, en darle alternativas a la gente joven. Nos sorprendemos que la gente joven los fines de semana se desparramen y haya botellones y todos nos llevamos las manos a la cabeza y criminalizamos a la gente joven. Pero es que llevamos 20 años o 15 años que hemos pasado de la gente joven. Yo creo que no es tanto el problema de la gente joven que sale a beber los fines de semana, sino de las instituciones que durante 15 o 20 años hemos pasado absolutamente de ello. ¿Y qué medidas pueden ir tomando las administraciones para evitar esta proliferación de casas de juego? Bueno, yo creo que ha habido una primera piedra que se ha puesto en este país, que es con la ley Alberto Garzón, la denominada ley Alberto Garzón, que es una ley que, en primer lugar, ha puesto coto a la publicidad y a la promoción de las casas de apuestas en televisión y radio. No era admisible que a todas horas tuviésemos anuncios de televisión, a las 12, a las 10, a las 6, a las 10, a todas horas anuncios de televisión. Se ha prohibido que los famosetes en este país se sigan haciendo de oro a costa de la tragedia de la gente. Ya está bien de tener que ver a determinados personajes públicos de todos conocidos que presentan programas de televisión, que son actores, deportistas famosos que se han hecho de oro también anunciando el Poker Stars. El Poker Stars es una empresa canadiense con sede fiscal en Malta. Se han prohibido los bonos de captación. En fin, yo creo que la ley estatal ha hecho una primera base que creo que era fundamental. Y ahora toca las leyes autónomas. Ahora toca que las comunidades hagan su trabajo. Yo creo que las casas de apuestas físicas, que es una competencia autonómica, tienen que hacer su trabajo. Y su trabajo consiste en proteger a la gente. Yo creo que tiene que haber planes de prevención. En España hemos estado durante 8 años con el gobierno de Rajoy que no ha habido un solo plan de prevención, que se han bajado el impuesto de sociedad de 5 puntos, que se licitaron más de un centenar de casas de apuestas online. En las comunidades autónomas tienen que ponerse las pilas. En Aragón, pongo el ejemplo de Aragón, pero voy a poner hoy el ejemplo siempre pongo el ejemplo de Aragón, ¿no? Como una ley aragonesa que ha sido muy pionera porque la han hecho desde la prevención y desde la protección de la salud pública, porque este es un problema de salud pública, a ver si la gente lo entiende. Este es un problema de salud pública, la gente se muere. El juego es la tercera causa de suicidio juvenil. Este es un problema que es muy serio. Pero voy a poner el ejemplo de Islas Baleares. En Islas Baleares nosotros gobernamos junto con el Partido Socialista en un gobierno de coalición, y en Baleares lo que han hecho en esta reforma de la ley que databa ya del 2005 son cosas que yo creo que son fundamentales. Lo primero es una moratoria de apertura de casas de apuestas de 2 años que se va a ampliar cuando la ley entre en vigor. Han aumentado las distancias de aperturas entre los colegios y las casas de apuestas, que este es un problema para mí fundamental. El medio está aquí. No es de recibo que en Madrid el 90% de los colegios de primaria y de secundaria tengan una casa de apuestas por debajo de los 500 metros. No es de recibo. Cuando hay un estudio que te está diciendo que existe una relación directa entre las casas de apuestas y el rendimiento de los chavales en la selectividad. Tenemos un consejero de Interior que niega esta evidencia. Cuando tenemos un consejero que niega esta evidencia, lo que tenemos es connivencia con el sector de juego. Luego es un colaborador, un cooperador necesario de la masacre de la gente joven en la Comunidad de Madrid. Lo que han hecho en Islas Baleares es prohibir la promoción y la publicidad de las casas de apuestas en todo el territorio, que es lo que se tendría que hacer en Madrid. Y luego han hecho una cosa que a mí me parece muy, muy interesante, que es una regulación con un dispositivo para que en los bares, un dispositivo de acción y de desactivación en los bares para evitar que los menores entren en los bares a jugar a las máquinas tragaperras. Es que no es de recibo que en Madrid los chavales jóvenes, los menores de edad, podamos encontrarlos jugando en las máquinas tragaperras. Sí. Hay alternativas, los ayuntamientos tienen herramientas jurídicas y tienen herramientas legislativas para regular y para restringir el juego. Y en algunos lugares se está haciendo y en otros, desafortunadamente, como en la Comunidad de Madrid, pues no se está haciendo. Esa era la siguiente pregunta, si se cumple la norma de acceso por edad a las casas de apuestas y si hay sanciones. La normativa dice que hay sanciones y la normativa prohíbe a los menores de jugar, pero la realidad es que los menores siguen entrando en las casas de apuestas. Desde el Ministerio de Consumo lo que se ha hecho ha sido regular la autoprohibición, es decir, que un autoprohibido no pueda entrar en una casa de apuestas ni aquí ni en ningún punto del país. Pero la realidad es que en Madrid se siguen incumpliendo esto, se siguen incumpliendo las inspecciones. Y voy a poner el ejemplo de Extremadura con respecto a Madrid. En Extremadura hay una ley, gobierna el Partido Socialista, desde hace muchos años, con el señor Fernández Vara. Hay un artículo en la ley extremeña que dice que todo el dinero recaudado de las sanciones
a las casas de apuestas por infracciones se revierte directamente a las asociaciones que luchan contra la ludopatía. Bueno, pues durante los últimos 5 años las asociaciones han recibido 0 euros. Luego no ha habido inspecciones. Yeah. A mí me gustaría saber, porque no hay transparencia en este sentido en la Comunidad de Madrid, ¿cuánto dinero se ha recaudado por las inspecciones de las casas de apuestas en Madrid? La realidad es que han aumentado un 636% las casas de apuestas en Madrid y que las tasas de ludopatía juvenil entre los 18 y los 27 años han triplicado en los últimos 4 años. Estos son los datos. Las inspecciones evidentemente no están funcionando, la ley evidentemente no funciona y además es que no solamente no funciona, es que favorece a las casas de apuestas cuando hasta hace nada la Comunidad de Madrid de la señora Isabel Díaz Ayuso ha hecho una exención fiscal a las máquinas tragaperras. Es que esto es indecente, es que no se puede permitir. En pleno confinamiento. En pleno confinamiento y bueno, en fin, No. o sea... Entonces podemos concluir que Madrid es muy tolerante, tanto a la comunidad como en el ayuntamiento, Madrid, con las casas de apuestas. Claro que es tolerante, claro que es tolerante, es que es la comunidad donde más casas de apuestas hay. Madrid y Murcia son territorios muy complicados. Murcia es el territorio de Europa donde más casas de apuestas hay por habitante. En Madrid, el Cinturón Sur es un auténtico feudo del sector del juego donde te puedes encontrar una casa de apuestas en cada esquina. Aquí en Madrid tenemos casas de apuestas en el barrio, en Vallecas, es tremendo. La calle Bravo Murillo es la calle de Europa donde más casas de apuestas hay. No se puede tolerar, es que claro que hay una connivencia absoluta. Sí. Las escuelas municipales de deporte que hoy son inexistentes serían una alternativa. Claro, sí, no, evidentemente el deporte como instrumento socializador, como instrumento de integración y como instrumento para evitar precisamente que los chavales entren en las casas de apuestas. Hablamos de Madrid, pero vamos a ponernos en el lugar de los pueblos. Es que en algunos pueblos no hay instalaciones públicas, deportivas ni culturales. ¿Qué hace un chaval un sábado a las 6 de la tarde? Pues el ver el partido de fútbol, ¿en dónde? En una casa de apuestas donde encima las bebidas alcohólicas son muy por debajo del precio de salida en un bar normal, donde te puedes tomar una cerveza, si no es gratis, viendo un partido de fútbol. Aquí en nuestro barrio se ha entrado en algunas y luego la bebida es gratis. Luego esto es una competencia del ayuntamiento del señor Martínez Almeida. Hay que prohibir la promoción de las bebidas alcohólicas, hay que prohibir que las bebidas sean gratuitas, hay que prohibir, y lo digo claro, hay que prohibir que haya anuncios en las puertas de las casas de apuestas en donde tomarte unos churros y un café cueste 1,5 €. Hay que limitar, hay que restringir y hay que prohibir las licencias de hostelería en las casas de apuestas. Completamente de acuerdo. ¿Y tenemos en la Comunidad de Madrid suficientes medios sanitarios para luchar contra la ludopatía? Evidentemente no, cuando estamos cerrando centros de atención primaria. Evidentemente aquí lo que hay es una política de connivencia, como decía al principio, es una política de connivencia con el sector del juego. En Aragón han creado una dotación presupuestaria de dinero público para atención sociosanitaria. Nosotros queremos, desde Podemos, vamos a reivindicar y vamos a luchar en el Congreso para que el Estado tenga la posibilidad de hacer un estudio en donde podamos evaluar cuánto nos está costando al Estado español el tratamiento a la gente con ludopatía, que en los demás países de nuestro entorno Europa sí lo tienen, sí, pero en España no lo hay. Roberto, nos contabas al principio cómo se están posicionando las grandes figuras del deporte y en especial las estrellas del fútbol. Pues lamentablemente mal, ¿no? Hace unos días veíamos a Iniesta haciendo anuncios de las criptomonedas, ¿no? Como decía antes, la CNMV y el regulador británico denunciaban la publicidad engañosa de las criptomonedas, ¿no? Y salía Iniesta hace pocos días haciendo anuncio en Twitter, en todas las redes sociales, ¿no? Ahora con la Liga Garzón ya no pueden hacer anuncios de casas de apuestas, pero hasta hace muy poco pues veíamos a figuras emblemáticas como Rafael Nadal haciendo anuncios de PokerStar, a Cristiano Ronaldo, a Xavi, veíamos anuncios de grandes deportistas anunciando grandes operadores o juegos online, ¿no? Pero también es verdad que tenemos a otros deportistas, como Borja Iglesias en el Betis, que admiten que no van a hacer nunca un anuncio o que no harían nunca un anuncio que tuviese que ver con las apuestas. También hemos visto que no solamente el mundo del deporte, sino figuras de la farándula. Y ahora pues me pongo a pensar en Jorge Javier Vázquez, ¿no? Que parece muy majete, pero que hasta hace nada hacía anuncios de bingo.es junto con Belén Esteban, ¿no? O como decía antes, actores o presentadores de televisión.
En España lo que pasa con el deporte es una cosa muy curiosa, es que la Liga Profesional de Fútbol ha firmado un contrato con Codere en México para poder, para que sea un patrocinador oficial. Hasta hace nada, la semana pasada o hace 2 semanas, venía un anuncio de Disney en el que decía que estaban pensando en entrar en el mundo de las apuestas porque ahí había un mercado de gente joven que puede ser... O sea, me parece atroz, ¿no? Yo creo que esta normalización de las apuestas sí que acabar con ella y yo creo que hay que ponerse serio. O sea, yo creo que cuando hablamos de gente joven o de menores, esto no puede... Y el deporte no tiene nada que ver con las apuestas. No puede ser que en algunos lugares de este país haya máquinas infantiles que simulen ser máquinas tragaperras, en donde al darle la palanquita, en lugar de salir 3 limones, aparecen 3 muñequitos de Minnie Mouse. Esto es muy serio. Estamos hablando de que a nivel mental esto es una atrocidad para los niños de 8 y 10 años. Y con el juego hay que inculcar otra manera de enseñar el deporte a los chavales, ¿no? Yo creo que el deporte es otra... Yo no concibo el deporte con las apuestas, no lo he concebido nunca, me ha costado siempre concebirlo. Admito que alguna vez he hecho alguna apuesta cuando salió toda esta historia en atletismo, pues hacíamos alguna apuesta, pero evidentemente esto se ha ido de desmadre, o sea, esto es un desmadre, no se puede asemejar el deporte con las apuestas, son totalmente incompatibles y yo creo que echarían falta a más deportistas que se posicionan como yo, desde luego. Pues muchísimas gracias, Roberto, por haber estado con nosotros hablando de este tema tan sanitario, tan importante, y decir que Roberto se ofrece para dar la charla que tiene, que no jueguen contigo, en institutos, y hablando sobre la ludopatía y las casas de apuestas y la lacra que es. Y por nuestra parte, pueden estar en contacto con nosotros en nuestro correo ciudadlineal@gmail.com. Y ahora ya lo que al principio le hemos pedido a Roberto, que yo sé que es un lector empedernido, recomiéndanos un libro y un poco por qué no lo recomiendas, pues alguna clave para leerlo y destácanos algún valor de este libro. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme, hacéis una labor fundamental, o sea que os doy la enhorabuena por esta iniciativa que estáis haciendo en el Círculo Ciudad Lineal, creo que es fundamental. Muchas gracias. Hacéis un trabajo fantástico con todas las actividades que hacéis aquí. Un libro, bueno, yo ahora estoy con varios, porque me gusta leer varios libros a la vez y no me centro siempre en uno, pero sí que hoy voy a nombrar 2 libros, los últimos 2 libros que he leído de historia, que vosotros sabéis que me gusta mucho siempre hablar sobre historia y sobre la historia de España en especial. Pero uno de los libros que escribió Julián Casanova, que es uno de mis historiadores favoritos, se titula Europa contra Europa y hace un poco el repaso de lo que fue la Europa entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que muchas veces centramos los 2 grandes conflictos en Europa, ¿no? como relevante, pero durante ese periodo hubo muchos más conflictos de muertes, de genocidios, de dictaduras autoritarias o fascistas, y el recorrido que hace me parece muy interesante. Y luego sí que me gustaría comentaros una novela de un escritor islandés, no me sé el nombre porque es súper difícil de nombrar, pero el libro se llama Ilska, la maldad, que es de la editorial Hoja de Lata, que como siempre estamos acostumbrados a que nos publiquen libros que son una maravilla. Bueno, en esta novela hace un recorrido muy importante de la historia de 2 jóvenes que crecen en Islandia, con esas conexiones con la extrema derecha en Europa y sobre todo con una conexión muy importante. Hace una mención sobre la matanza de judíos en la Lituania durante principios del año 40 hasta el año 41, donde los soldados nazis hacen un auténtico exterminio de prácticamente toda la comunidad judía, ¿no? Me parece una novela muy dura, es muy larga, pero es muy dura, muy interesante. Y bueno, pues estas son las 2 lecturas que recomiendo para todos y pues todas. La leeremos y lo mismo hasta en el taller de lectura. Pues la comentaremos. En la medida que pueda vendré a veros a todas y a todas y comentaremos alguna de ellas. Ha sido un verdadero placer, Roberto, tenerte. Pues muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Adiós. Adiós, muchísimas gracias.